20 años, mi esposa Marta fue al banco todos los jueves sin fallar, como si fuera un reloj. Nunca le pregunté por qué. Confiaba en ella con mi vida y con cada dólar que gané levantando puentes y carreteras en este estado. Pensé que estaba ahorrando para nuestro futuro o quizá ayudando a alguna caridad. Fui un ingenuo. Cuando murió la semana pasada, descubrí la verdad y sentí cómo se me helaba la sangre en las venas. La mujer con la que dormí durante casi toda mi vida adulta llevaba una doble vida, registrada en una pequeña libreta azul, y ese secreto estaba a punto de destruir todo lo que creía saber sobre mi familia. Antes de contarte lo que había en ese cuaderno y cómo hice que mi propio hijo deseara no haber nacido, te pido que te suscribas al canal. Si alguna vez has sentido en el estómago que alguien cercano te estaba mintiendo, dale like a este video. Cuéntame en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Me llamo Tomás Benítez y tengo 80 años. Pasé la vida vaciando concreto y soldando acero. Sé detectar una grieta en los cimientos antes de que se venga abajo toda la casa. Pero aquella tarde de lluvia, en el cementerio Colinas del Roble, no vi la grieta más grande de todas. El agua caía a mantos, convirtiendo la arcilla roja de Georgia en un lodazal resbaloso alrededor de la tumba recién abierta. Me quedé mirando el ataúd de caoba donde yacía mi Marta. Quería llorar. Quería caer de rodillas y gritarle al cielo gris, pero no pude. Estaba entumecido, como si todos los circuitos de mi cuerpo se hubieran apagado. Permanecí quieto, como una estatua, apretando tanto el mango de mi paraguas negro que los nudillos se me pusieron blancos. A mi lado estaba mi hijo Diego. Tiene 62 años y trabaja de mando medio en una empresa de logística en el centro. Aquella mañana estaba dando todo un espectáculo. Sollozaba en voz alta, los hombros sacudidos, y no dejaba de secarse los ojos con un pañuelo de seda. Para cualquiera que lo viera, era la imagen perfecta de un hijo destrozado por el dolor. Pero yo me dediqué a construir cosas toda mi vida. Yo miro los detalles, los puntos de tensión, y vi algo que no encajaba. Cada vez que Diego se llevaba el pañuelo a la cara, su mano izquierda se ajustaba el puño de la camisa, tiraba un poco de la manga de su saco negro, lo justo para dejar al descubierto la muñeca. Entonces aparecía un destello dorado. No era cualquier reloj, era un Rolex Submariner de oro macizo. Yo sé cuánto valen las cosas. Ese reloj cuesta fácil $30,000. Me quedé mirándolo, viendo cómo la lluvia resbalaba en gotas sobre los eslabones dorados. Diego gana unos $60,000 al año. Tiene una hipoteca de la que se queja a cada rato. Tiene 2 hijos en un colegio privado al que yo mismo ayudo a pagar. Maneja un sedán de alquiler. ¿De dónde demonios había sacado $30,000 para un reloj? Yo no se lo compré. Y Marta, que yo supiera, no tenía ese tipo de dinero. O eso creía. Él se dio cuenta de que lo estaba mirando. Por una fracción de segundo, la pena desapareció de su rostro. Sus ojos se volvieron duros y fríos, como los de un tiburón. Se bajó la manga de golpe, tapando el oro, y volvió a llorar de inmediato. Una sensación helada me empezó en el estómago, y no era por la humedad. Era mi instinto diciéndome que los cimientos de mi familia estaban podridos. Volvimos a la casa para el responso. Esta casa la construí con mis propias manos hace 30 años. Pisos de roble macizo y chimenea de piedra. Se suponía que sería nuestro refugio. Ahora estaba llena de gente comiendo ensalada de patata y murmurando condolencias vacías. Yo me senté en mi sillón de siempre, en la esquina, observando. Mi hija Laura estaba en la cocina, haciendo el trabajo real, preparando café, sirviendo comida, asegurándose de que todos estuvieran atendidos. Se la veía agotada. Diego, en cambio, merodeaba. Lo veía caminar por el salón, mirando los cuadros de las paredes, el mobiliario, los adornos, como un tasador examinando un piso para subasta. Cuando por fin se fue el último invitado, Diego no se acercó a preguntarme cómo me sentía. No me puso la mano en el hombro. Caminó directo hacia mí y se sentó en el escabel frente a mi sillón. «Papá, tenemos que hablar de temas logísticos», dijo con una voz demasiado suave,
demasiado pulida. Lo miré con cansancio. ¿Podemos no hacer esto hoy, Diego? Acabamos de enterrar a tu madre. Tenemos que ocuparnos de la parte administrativa, papá, insistió. Mira, sé que estás de duelo y no piensas con claridad. Necesito la llave del despacho de mamá. ¿Para qué?, pregunté con la voz áspera. Tengo que buscar pólizas de seguro, dijo Diego inclinándose hacia mí. Ya sabes que los funerales son caros, papá. Y las facturas del hospital por la quimio deben estar por las nubes. Quiero ayudarte a revisar las deudas para que podamos pagar la funeraria. Lo miré, y por primera vez en mi vida no vi a mi niño. Vi a un extraño codicioso. Me incorporé un poco. Dejó de hablar el padre y salió el ingeniero, el hombre que había lidiado con inspectores corruptos y subcontratistas flojos. Del funeral no te preocupes, Diego, dije, helado. Ayer firmé el cheque. Está pagado. Diego parpadeó, sorprendido. Ah, bueno, eso está bien. Pero las facturas médicas, papá, la hospitalización fue larga. Pueden ser cientos de miles de dólares. Tal vez tengamos que liquidar algunos activos o revisar sus cuentas para cubrirlo. Solté una carcajada seca, dura. ¿Liquidar activos? ¿Así lo llamas? Mira, Diego, escúchame bien, dije, mirándolo fijo. La semana pasada pagué la factura del hospital, $512,000. La pagué de mis ahorros. No tengo deudas. No tengo deudas desde 1985. La atención médica de tu madre la pagué yo, no el seguro. Yo. Así que no necesitas buscar nada. La cara de Diego se puso pálida. No sabía que yo tenía esa liquidez. Pensaba que yo era solo un viejito jubilado viviendo de la pensión. No sabía de las inversiones que hice en los años 90. Pero papá, balbuceó, intentando recomponerse. Puede haber otras cosas. Mamá podía tener deudas personales, o quizás dejó un testamento ahí dentro. Solo quiero ayudarte a ordenar todo. Llevas un reloj de $30,000, Diego, dije señalándole la muñeca. Él se sobresaltó y la cubrió con la otra mano. Es falso, papá. Una imitación. Lo compré en internet por $50, solo para verme profesional en el trabajo. Lo miré. Yo sé de oro. Conozco su peso, la forma en que atrapa la luz. Aquello no era ninguna imitación. Pero no insistí. Aún no. Vete a casa, Diego, dije. Vuelve con tu esposa. Déjame a mí el orden. Vaciló un instante. Miró hacia la puerta del despacho de Marta, al final del pasillo. Vi el hambre en sus ojos. No quería ayudar. Quería encontrar algo. Está bien, papá, dijo poniéndose de pie. Solo intentaba ser un buen hijo. Llámame si necesitas algo. Se marchó rápido. Laura me besó en la frente y se fue poco después, pidiéndome que la llamara si necesitaba compañía. Por fin me quedé solo. La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa. El silencio me zumbaba en los oídos. Me quedé allí sentado mucho rato, hasta que cayó la noche y las sombras llenaron las habitaciones. No podía dejar de pensar en la desesperación de Diego por entrar en aquel despacho. Marta era reservada. Siempre llevó las cuentas de la casa y manejaba una pequeña cuenta corriente para el súper y la peluquería. ¿Por qué Diego pensaría que había algo de valor ahí dentro, a menos que supiera algo que yo no sabía? Me levanté. Las rodillas crujieron. Caminé por el pasillo hasta el cuartito que Marta usaba como oficina. Estaba cerrado con llave. Siempre lo estaba, porque decía que no quería que los nietos le desordenaran los patrones de costura. Yo no tenía la llave. Diego me la había pedido, lo que significaba que él tampoco la tenía. Pero no me hacía falta. Yo había construido ese marco de puerta. Fui al garaje y cogí un trozo fino de alambre de alta resistencia. Me tomó 10 segundos forzar aquella cerradura sencilla. Entré. El cuarto olía a su lavanda y a papel viejo. Se me volvió a romper el corazón. La máquina de coser estaba cubierta en una esquina. El escritorio, ordenado e impecable. Empecé a revisar los cajones. Nada fuera de lo normal. Recibos de luz, listas de felicitaciones navideñas, cupones recortados del periódico del domingo. Marta era frugal.
Era capaz de manejar 2 kilómetros más con tal de ahorrarse 10 centavos en un litro de leche. Por eso la idea de que tuviera deudas secretas me parecía ridícula. Revisé el archivador. Nada. Declaraciones de impuestos, escrituras de la casa. Me senté en su silla, sintiéndome un tonto. Tal vez Diego solo era un metiche. Tal vez yo era un viejo paranoico buscando pelea para distraerse del duelo. Eché una última ojeada al cuarto. Mis ojos se posaron en su viejo costurero, en la repisa. Era una cesta de mimbre que llevaba usando 40 años. Diego jamás miraría ahí. Para él, aquello era cosas de abuela. Pero yo sabía que Marta escondía allí sus chocolates, lejos de los nietos. Alcé la cesta, la bajé y abrí la tapa. Había carretes de hilo, agujas, un alfiletero y debajo de una capa de retales de tela, algo duro y rectangular. Lo saqué. Era un libro contable, un cuaderno azul de tapas duras, de esos que se compran en una papelería. Se veía viejo. El lomo estaba agrietado y desteñido. Lo abrí por la primera página. Arriba había una fecha, 14 de enero de 1984. La letra era la cursiva prolija de Marta. Jueves, Banco Primera Nacional. Retiro, $1000. Fruncí el ceño. $1000 en 1984 era mucho dinero. Era más de lo que yo ganaba en 2 semanas en aquel entonces. Pasé la página. 21 de enero de 1984. Jueves. Banco Primera Nacional. Retiro, $1000. Seguí pasando. Todas las semanas, todos los jueves, durante décadas. Hice el cálculo mental. 52 semanas al año, multiplicado por 40 años. Más de $2 millones. Las manos me empezaron a temblar. Solté el cuaderno sobre el escritorio. ¿De dónde había sacado ese dinero? Marta había sido maestra hasta su jubilación. No tenía millones, y aunque los hubiera tenido, ¿por qué retirarlos en efectivo cada semana? Recordé algo. Cada jueves, desde que tenía memoria, Marta salía a hacer mandados. Decía que iba al mercado y luego al banco a ingresar su pensión o a pasar dinero a la cuenta de ahorro. Yo nunca comprobé nada, nunca le pedí recibos, confiaba en ella. Pero según aquel cuaderno no estaba ingresando, estaba retirando $1000 a la semana durante 40 años. ¿A dónde iba ese dinero? Pasé al último asiento. Tenía fecha del jueves anterior, 3 días antes de su muerte. Aquella semana estaba tan débil que apenas podía caminar. Yo la llevé en coche al supermercado y esperé mientras ella entraba al banco de al lado. Se empeñó en entrar sola. La anotación era temblorosa, escrita con una mano ya sin fuerza, pero estaba allí. Jueves. Banco Primera Nacional. $1000. Y al lado, por primera vez en 40 años, había una nota, una sola palabra escrita en tinta roja. Hecho. Me quedé mirando esa palabra. Hecho. ¿Qué estaba hecho? Entonces recordé el reloj, el Rolex de oro en la muñeca de Diego, la forma en que lo escondió, la urgencia por entrar en ese despacho. El corazón me golpeaba las costillas. Ya no estaba solo de luto, estaba asustado. A la mañana siguiente me fui al Banco Primera Nacional. Era jueves, tal como marcaba el cuaderno. El sol brillaba, pero el aire cortaba a través de mi chaqueta de lona. Me quedé un momento dentro de la camioneta, mirando las puertas automáticas abrirse y cerrarse. Durante décadas, Marta había cruzado esas puertas todos los jueves. Intenté imaginármela caminando ahí dentro. ¿Iba nerviosa? Mirando por encima del hombro. ¿O entraba con la cabeza alta, como hacía con todo? Me di cuenta, con pesadumbre, de que no lo sabía. No conocía a la mujer que venía a este banco. Miré mi propia ropa. Mis pantalones de trabajo de siempre, gastados, manchados aún de aceite hidráulico del tractor, y unas botas viejas pero cómodas. Tengo trajes y dinero de sobra para ropa cara, pero soy constructor. Estoy cómodo con la ropa con la que levanté mi vida. No pensé en ello hasta que entré al vestíbulo. El banco
Había cambiado desde que yo construí esa sucursal en el 98. Lo habían remodelado. Ahora era todo vidrio y acero pulido, frío, impersonal. Fui a la fila de cajas. Una chica joven estaba tras el mostrador. Su placa decía Jessica. Tendría unos 20 años, uñas perfectas y expresión aburrida. Cuando me tocó el turno, me miró de arriba a abajo. Sus ojos se detuvieron en el cuello gastado de mi chaqueta y en la suciedad bajo mis uñas. Vi el juicio instantáneo. Para ella yo era un viejito que venía a cobrar un cheque pequeño de seguridad social o a quejarse de una comisión de $5. ¿En qué puedo ayudarle, señor?, preguntó con tono educado pero distante, el que se usa con los niños o con alguien a quien quieres despachar rápido. Necesito ver los movimientos de la cuenta de mi esposa, dije. La voz me salió más áspera de lo que quería, carraspeé. Se llamaba Marta Benítez. Falleció la semana pasada. La chica ni siquiera tecleó nada. Solo me dedicó una sonrisa estrecha, de manual. Lo siento por su pérdida, señor, pero no puedo dar información de cuentas a nadie que no sea el titular. Es política de privacidad. Respiré hondo. Conozco la política, señorita, pero soy su esposo. Soy el albacea de su herencia. Traigo mi identificación. Empecé a sacar la cartera, pero ella me detuvo con la mano en alto. Señor, a menos que su nombre esté en la cuenta o tenga una orden judicial aquí mismo, no puedo ayudarle. Tendrá que pedir una cita con un ejecutivo la semana que viene. ¿La semana que viene?, repetí. El cuaderno azul me quemaba en el bolsillo. No puedo esperar a la semana que viene. No quiero retirar nada. Solo necesito ver el historial. Ella venía todos los jueves durante décadas. Alguien aquí la conoce. Jessica suspiró con fuerza. Señor, por favor baje la voz o tendré que llamar a seguridad. Tenemos cientos de clientes. No llevamos control de quién viene los jueves. Si no va a realizar una operación, le pido que deje pasar a los demás. Sentí la sangre subir a la cara. No era vergüenza, era rabia. Miré el vestíbulo, el techo, la gran puerta de la bóveda al fondo. Señalé hacia arriba con un dedo calloso. ¿Ve esas cerchas, señorita? Esas vigas de acero que sostienen el techo. Las soldé yo. Y esa bóveda de allí, la caja de hormigón armado, la vacié yo mismo. Yo construí este edificio cuando usted aún estaba en pañales, así que no me diga que me aparte. Llame a su directora. Llame a la señora Gálvez. Ahora. Los ojos de la chica se abrieron como platos. Iba a replicar, pero algo en mi cara la detuvo. Pulsó un botón bajo el mostrador y desapareció hacia las oficinas del fondo. Un momento después, se abrió una puerta y salió la directora. La señora Gálvez era una mujer de unos 60, elegante y aguda. Nos conocíamos desde hacía 20 años. Miró a la cajera, luego me miró a mí. Su rostro se suavizó al instante. Señor Benítez, dijo, acercándose con la mano extendida. Supe lo de Marta. Lo siento de verdad. Ignoró mi ropa de trabajo. Me dio la mano con firmeza. Gracias, señora Gálvez, respondí. Necesito su ayuda. Su cajera dice que necesito una orden judicial para saber qué hacía mi esposa aquí durante décadas. La directora miró a la joven Jessica, que se encogió contra la pared. Está bien, Jessica. El señor Benítez es cliente histórico. Yo me encargo. Me condujo a su despacho. Dentro se estaba en silencio. Las paredes, llenas de diplomas y fotos familiares. Me indicó un sillón de cuero. Cerró la puerta y se sentó al otro lado del escritorio. Se la veía cansada, con una duda en los gestos que no recordaba. Tomás, dijo, usando mi nombre. Imaginé que terminarías viniendo. Vi el obituario en el periódico. Marta era una mujer maravillosa. Asentí, tragando el nudo de la garganta. Lo era, señora Gálvez. Encontré un libro, un cuaderno. Marta llevaba un registro. Venía aquí cada semana, cada jueves. El cuaderno dice que depositaba o movía $1000 cada vez. El rostro de la directora se volvió inescrutable, se ajustó las gafas. Necesito saber cuánto hay en esa cuenta, dije. Necesito saber por qué lo ahorraba. ¿Era para los nietos? ¿Para una obra benéfica? Diego cree que tenía deudas, pero sé que no es verdad.
La señora Gálvez suspiró, giró hacia el ordenador y tecleó unos segundos. El golpeteo de las teclas era el único sonido del despacho. «Tomás», dijo al fin, en voz baja, «Marta no tenía aquí una cuenta conjunta contigo. Era una cuenta personal, un fondo de inversión que abrió en 1984. 1984, el año en que empezaba el cuaderno». «Bien», dije, inclinándome hacia adelante. «Entonces, ¿cuál es el saldo?» La directora dudó. Miró la pantalla y luego me miró con ojos llenos de lástima. Odio la lástima. «Señor Benítez, el saldo de la cuenta es de $14.50. Me quedé helado. Sentí como si el suelo desapareciera bajo la silla. $14, repetí. Eso es imposible. El cuaderno enumera miles de asientos, $1.000 por semana durante décadas. Esos son millones, señora Gálvez. ¿Dónde está el dinero? Ella giró el monitor para que yo pudiera ver. Entorné los ojos ante las columnas de números. Está entendiendo al revés, Tomás, dijo Clara. Marta no estaba depositando dinero. ¿Cómo que no? Pregunté, confundido. Estaba retirándolo, explicó con suavidad. Cada jueves entraba un traspaso automático de su pensión como maestra y una pequeña renta vitalicia que heredó de sus padres hace años. Y cada jueves venía a la ventanilla y sacaba $1.000 en efectivo. La habitación empezó a dar vueltas. ¿Retirar?, balbuceé. ¿Y a dónde se lo llevaba? Si no lo dejaba aquí, ¿a dónde iba? Siempre supusimos que te lo daba a ti, dijo la directora. O que lo usaba para los gastos de la casa. Siempre pedía billetes grandes, de 100. Guardaba el sobre en el bolso y se marchaba. Nunca faltó un jueves. Me recosté en la silla como si me hubieran golpeado. No estaba ahorrando, se estaba desangrando. Durante 40 años mi esposa había ido drenando su pensión y su herencia, sacando efectivo y haciéndolo desaparecer. Y no me lo daba a mí. Yo pagué la casa, yo pagué los carros, yo pagué la comida, yo pagué todo. Su dinero era, en teoría, su capricho, su seguridad. Espere, dije, con la mente a mil. La semana pasada, el jueves antes de morir, estaba muy mal. Señora Gálvez apenas podía sostenerse en pie. Yo la traje en coche. La vi entrar. Sí, vino, asintió ella triste. Se veía terrible, Tomás. Me ofrecía ayudarla, pero no quiso. Fue a la ventanilla, retiró los últimos $1.000 que le quedaban ese mes. Le temblaban las manos tanto que se le cayó el sobre 2 veces. ¿Por qué?, susurré. ¿Por qué haría eso? Se estaba muriendo. Lo sabía. ¿Para qué necesitaba $1.000 en efectivo 3 días antes de morir? La directora se quitó las gafas. No lo sé, Tomás, pero hay algo más. Ese último día no guardó el sobre en el bolso. ¿Qué hizo con él?, pregunté. Salió por la puerta de atrás, explicó, hacia el estacionamiento de empleados. Es más privado. Normalmente no dejamos que los clientes salgan por ahí, pero a Marta le hacíamos la excepción porque le costaba caminar. Agradecí a la señora Gálvez. Me levanté sobre unas piernas de gelatina y salí del despacho, atravesando el vestíbulo sin ver a nadie. Mi cabeza era un huracán. Marta no estaba acumulando una fortuna. Estaba pagando a alguien $1.000 a la semana, 52.000 al año, más de 2 millones a lo largo de nuestro matrimonio. Llevaba 40 años entregando dinero en efectivo y se aseguró de hacer el último pago incluso agonizando. ¿Quién tenía ese poder sobre mi esposa? ¿Quién podía lograr que una mujer moribunda se arrastrara al banco para entregar un sobre? Fui hasta la camioneta. Había vuelto a empezar la lluvia. Me senté al volante y me quedé mirando fijamente. Pensé en el cuaderno azul. Pensé en la palabra en tinta roja. Hecho. Fuera la deuda que fuera el chantaje que fuera, se terminaba con su muerte. O quizá lo había saldado justo a tiempo. Sentí una rabia fría crecer dentro de mí. Desplazó al dolor y a la confusión. Alguien le había hecho eso. Alguien la había exprimido. Arranqué el motor. No iba a casa. Iba a averiguar quién la esperaba en aquel estacionamiento trasero y que Dios lo ayudara cuando lo encontrara.
Conduje de vuelta con el cuaderno azul en el asiento del copiloto, como si fuera un arma cargada. La lluvia se había convertido en una llovizna constante que encajaba con el gris dentro de la cabina. Las manos las llevaba firmes en el volante, pero la mente iba a 100 por hora. Veía una y otra vez aquella palabra en rojo, hecho. Veía el saldo, $14.50. Veía el destello dorado en la muñeca de mi hijo. Necesitaba respuestas y no pensaba esperar. Aparqué frente a la casa que ahora me parecía demasiado grande y demasiado vacía sin Marta. Entré directo a la cocina y cogí el teléfono fijo. Llamé primero a Laura. Contestó al segundo tono, la voz cargada del mismo duelo que yo. Le dije que viniera a cenar. Después llamé a Diego. Sonaba receloso. Preguntó si ya había encontrado las pólizas del seguro. Le dije que viniera, que había comprado un cubo de pollo frito y no quería comer solo. Era mentira, pero sabía que vendría. Estaba olfateando el dinero como un sabueso y no se perdería una oportunidad para volver a entrar en la casa. Una hora después, estábamos sentados alrededor de la mesa de roble del comedor. No saqué la vajilla buena. Comíamos en platos desechables, solo mis 2 hijos y yo. Solo se escuchaba la lluvia contra la ventana y el raspar de los tenedores de plástico. Laura se veía cansada, jugueteando con el coleslaw, los ojos enrojecidos. A ella sí se le notaba el vacío de su madre en los hombros caídos. Diego era distinto. Comía rápido, nervioso. Sus ojos iban de estante en estante, de vitrina en vitrina, al pasillo que llevaba al despacho. Llevaba un polo informal esa noche, pero aún así alcancé a ver que el reloj seguía en su muñeca. La mano izquierda permanecía casi todo el tiempo bajo la mesa. «Entonces, papá», dijo Diego limpiándose la boca con una servilleta, «¿conseguiste entrar al despacho? ¿Encontraste algo importante?» Dejé de masticar. Lo miré. Tenía 62 años, pero en ese momento parecía un adolescente pillado con malas notas escondidas. Dejé el tenedor junto al plato. Metí la mano en el bolsillo de mi camisa de franela y saqué el cuaderno azul. No dije nada. Simplemente lo dejé caer en medio de la mesa. Golpeó la madera entre el puré de patatas y las galletas. El efecto fue inmediato. Diego se quedó helado. El tenedor se le cayó al plato. La cara se le puso blanca como la harina. Miró la tapa azul como si fuera una serpiente venenosa. Sabía exactamente lo que era. Lo vi en sus ojos. «¿Qué es eso?», preguntó Laura confundida. Estiró la mano para tocarlo, pero yo la detuve suavemente. «Pregúntale a tu hermano», dije, con voz baja y peligrosa. «Él parece reconocerlo». Diego tragó saliva con dificultad. No sé de qué hablas, papá. Parece un cuaderno viejo cualquiera». «No me mientas, muchacho», troné. Mi voz cortó el aire como un látigo. «Hoy fui al banco, Diego. Hablé con la señora Gálvez. Sé de los retiros. Todos los jueves, $1,000 durante décadas. Más de 2 millones. ¿Dónde están?» Laura se tapó la boca. 2 millones. «Papá, ¿qué estás diciendo?» «Mamá no tenía tanto dinero». «Sí lo tenía», respondí sin apartar la mirada de mi hijo. «Tenía su pensión. Tenía una herencia que yo nunca toqué. Y la vació. Hasta el último centavo. Y creo que Diego sabe perfectamente a dónde fue ese dinero». Él empujó la silla hacia atrás con un chirrido desagradable en el piso. Se le veía acorralado. Le sudaba la frente. «Está bien, mira, papá», balbuceó, levantando las manos. «Yo no quería que lo supieras. Mamá me hizo prometerlo. Me rogó que no te lo contara. Era su secreto». «¿Qué secreto?», rugí. «Tenía un problema, papá», dijo Diego bajando la voz. «Una enfermedad. Era adicta al juego, póker en línea, máquinas tragamonedas. Empezó en los 80 y nunca pudo parar. Lo perdió todo. Yo intenté ayudarla, intenté controlar el tema, pero era incontrolable. Me quedé en silencio. Laura lo miraba como si estuviera loco. «¿Juego?», repitió ella. «¿Te oyes? Mamá ni siquiera sabía usar un smartphone. ¿Recuerdas la Navidad pasada? Intenté enseñarle a usar videollamada y pensaba que el gobierno la estaba grabando por la cámara.
Seguía usando un celular de tapita de 2005. ¿Quieres que me crea que llevaba jugando póker online 40 años desde los 80? Si casi ni había internet. Diego se sonrojó. No era solo online, Laura. También había juegos clandestinos, cosas locales. Tenía un problema, ¿ok? Ustedes no la conocían como yo. Me lo confesó a mí. Me recosté en la silla, mirando mis manos curtidas por 50 años de trabajo. Recordé a Marta sentada en esa misma mesa recortando cupones del periódico. Recordé verla caminar 2 kilómetros al súper porque decía que la gasolina estaba demasiado cara para un viaje tan corto. Recordé cómo remendaba mis calcetines porque se negaba a comprar nuevos hasta que los viejos fueran agujeros. Marta no jugaba, no compraba boletos de lotería, no iba ni al bingo de la parroquia porque decía que era perder tiempo. Mi hijo me estaba mintiendo a la cara y además con una mentira floja. Pero no grité. No crucé la mesa para sacudirlo hasta que se le cayeran los dientes, aunque era lo que me pedía el cuerpo. Tenía que ser más listo. Si lo acorralaba entonces, contrataría abogados, escondería el dinero, desaparecería. Necesitaba pillarlo con las manos en la masa. Así que dejé caer los hombros, deformé el rostro en una máscara de viejo derrotado, me froté los ojos. ¿Juego? Susurré, como si me costara pronunciarlo. Mi Marta. No puedo creerlo. Es la verdad, papá, se apresuró Diego aprovechando la rendija. Estaba enferma, pero ya se acabó. El dinero se fue. No hay nada que podamos hacer. Solo tenemos que seguir adelante, proteger su memoria. Solté un suspiro largo, tembloroso. Supongo que tienes razón, hijo. Si se lo gastó, se lo gastó. Estoy tan cansado. Deberías descansar, papá, dijo Diego, levantándose. Se le veía aliviado. La tensión se le escurría del cuerpo. Pensaba que había ganado, que yo era un viejo senil al que podía contarle cualquier cosa. Nos vamos, te dejamos dormir. Laura me miró preocupada. ¿Seguro, papá? Esto no tiene ningún sentido. Está bien, hija, le dije, dándole una palmadita. Tu hermano tiene razón. No podemos cambiar el pasado. Vete a casa, bésame a esos niños. Los acompañé a la puerta. Diego prácticamente corrió hacia el coche. No miró atrás. Laura me abrazó fuerte y prometió venir al día siguiente. Me quedé en el umbral, viendo cómo sus luces traseras desaparecían en la carretera oscura. Esperé a que el silencio de la noche volviera a sentarse. Entonces me enderecé. El cansancio se esfumó. El dolor lo empujé a un rincón oscuro de mi interior. Volví a la cocina y recogí el teléfono. No marqué a un asesor financiero ni a la policía. Marqué un número que no usaba hacía 5 años, pero que aún sabía de memoria. Sonó 4 veces, hasta que contestó una voz cascada. Sí. Pedro, soy Tom Benítez. Hubo una pausa. Oí el chasquido de un encendedor y una calada profunda. Tomás, supe lo de Marta. Lo siento, era una santa. Lo era, Pedro, respondí. Mira, necesito un favor, uno grande, y lo necesito hoy. Estoy retirado, Tomás, lo sabes. Las rodillas no me dan, bebo demasiado. Lo sé, dije, pero esto es de familia, y tiene que ver con la sucursal del banco que yo construí en el centro, el Primera Nacional. Oí cómo soltaba el humo. ¿Qué necesitas? Las cintas de seguridad, dije. Concretamente, la cámara exterior trasera que apunta al estacionamiento de empleados, todos los jueves del último mes, pero sobre todo la del jueves pasado. Eso es mucho pedir, Tomás. Los bancos no sueltan eso tan fácil. Lo sé, dije. Pero tú instalaste el sistema hace 3 años, como contratista, ¿no? Todavía tienes los códigos maestros. Te jactaste de eso en la partida de póker. Pedro soltó una risita seca. Tienes buena memoria para tu edad. ¿Para qué la quieres? Creo que alguien estaba robando a mi esposa, respondí con la voz volviéndose hielo. Creo que alguien la estuvo sangrando 40 años. Y creo que sé quién es. Hubo silencio. Está bien, Tomás. Ven a mi casa en 20 minutos. Trae una buena botella de whisky.
colgué. Fui al mueble del salón y saqué la botella de single malt que guardaba para nuestro 50 aniversario. Ya no la necesitaría para celebrar nada. Cogí las llaves y el cuaderno azul. Se había terminado el papel del viudo desconsolado. Aquella noche iba a ser el hombre que construía puentes y derribaba obstáculos. Diego pensó que podía esconderse detrás de la palabra juego. Pensó que podía ensuciar el nombre de su madre para tapar su propia avaricia. Iba a aprender que no se roba a un hombre que sabe echar concreto encima de un problema. La lluvia golpeaba el techo metálico de la camioneta como 1000 martillazos cuando salí rumbo a las afueras. Donde el asfalto se convierte en grava y las farolas se vuelven un lujo, vivía Pedro. Su casa era un contenedor marítimo reconvertido detrás de un viejo deshuesadero. A cualquiera le parecería un montón de chatarra, pero yo conocía a Pedro. Dentro de esa caja metálica había suficiente potencia para lanzar un cohete. Tomé la botella del asiento del copiloto y corrí hasta la puerta. Pedro la abrió antes de que tocara. Seguía igual de flaco y arrugado, pero con más canas. Llevaba una camiseta blanca manchada y un chandal, con un cigarro colgando de la comisura. Por dentro, el lugar olía a tabaco rancio, ozono y café viejo. Olía a secretos. No dijo nada. Solo asintió hacia la botella y se hizo a un lado. Entré. Era un laberinto de racks, ventiladores y cables serpenteando como serpientes negras. En el centro, un escritorio con 3 monitores enormes iluminando la penumbra. Me senté en una silla metálica plegable que se quejó bajo mi peso. Pedro descorchó el whisky, dio un trago largo de la botella y me la pasó. Bebí. Me ardió hasta el estómago, calentando el nudo que llevaba dentro. «Bien, Tomás», dijo Pedro, colocándose al teclado. «Aún tengo acceso de administrador. Nunca cambiaron las contraseñas. La pereza es la mejor amiga y el peor enemigo de la seguridad». Las pantallas parpadearon. El código corría como una cascada. De pronto apareció una imagen granulada en blanco y negro. Reconocí el ángulo al instante. La cámara trasera del banco, enfocando el estacionamiento de empleados y la rampa de carga. «Vamos un mes atrás», dijo Pedro, «para ver el patrón». Marcó una fecha de jueves. Me incliné hacia adelante. A las 10:15 la puerta trasera se abrió. Se me cortó la respiración. Era Marta. Incluso en aquella imagen borrosa reconocía su caminar. Llevaba su abrigo de invierno y su bolso de siempre. Salió al frío, mirando nerviosa a ambos lados. No caminaba hacia ningún coche. Iba hacia la esquina más oscura del aparcamiento, donde la sombra del edificio de al lado era más densa. Unos momentos después, un sedán negro entró en escena. Se movía despacio, como un tiburón en agua poco profunda. Las lunas iban tan polarizadas que parecían tinta. No había matrícula delantera y la trasera estaba cubierta de barro o cinta. El coche se detuvo. Marta se acercó a la ventanilla del copiloto. El cristal bajó apenas una rendija. Marta sacó del bolso un sobre blanco grueso. Lo deslizó por la rendija. La ventanilla subió enseguida. El coche no se quedó ni medio segundo. No esperó. No arrancó despacio. Giró y salió del plano. Mis manos apretaron las rodillas hasta que el reuma protestó. Ella se quedó sola, pequeña, en medio del humo de escape. «Pon la semana siguiente», pedí. Pedro adelantó 7 días. Misma hora, mismo ritual. Marta sale, el sedán aparece, entrega el sobre, el coche se va. No había conversación, ni abrazo, ni saludo. No era un familiar ayudando, era una extorsión. «Ve al jueves pasado», susurré, «el de antes de que muriera». Pedro dudó. «¿Seguro que quieres verlo? Dijiste que estaba mal». «Necesito verlo, Pedro. Necesito saber quién le hizo esto». Hizo clic. El sello de tiempo marcaba el jueves anterior. Día despejado pero ventoso. La puerta trasera se abrió lentamente. Tardó en abrirse. Después apareció Marta. Solté un sonido mitad sollozo, mitad gruñido. Se veía terrible. Llevaba un pañuelo en la cabeza, ocultando la caída del cabello por la quimio. El abrigo le colgaba como 2 tallas más grande.
Tropezó al cruzar el umbral y tuvo que apoyarse en la pared de ladrillo. Se quedó ahí, jadeando, reuniendo fuerzas. No debería haber salido de la cama, debería haber estado bajo una manta, con mi mano en la suya. Pero estaba en un estacionamiento frío pagando una deuda que no le correspondía. El sedán negro apareció de nuevo, el mismo coche. Se detuvo de manera agresiva, a centímetros de ella. Marta se apartó de la pared, temblándole las piernas. Se veía incluso en la pantalla. Metió la mano en el bolso, moviéndose con dolor. Sacó el sobre. Se acercó al coche. Golpeó el cristal, quizá pidiendo ayuda. Quizá solo un gesto humano. La ventanilla bajó hasta la mitad. Marta extendió el sobre, pero le temblaba tanto la mano que se le cayó. El sobre blanco cayó al pavimento húmedo. Ella se agachó a recogerlo. Verla doblarse fue una tortura. Estaba tan frágil que creí que se rompería. Por fin lo recogió y se incorporó. Lo ofreció de nuevo. Y entonces lo vi. Una mano salió del coche. No se estiró a tomar el dinero con delicadeza. Lo arrancó. Agarró el sobre y un pedazo de la manga de Marta, tirando de ella hacia adelante. Ella perdió el equilibrio, golpeó con el hombro el espejo lateral y cayó de rodillas al asfalto. La mano no volvió a salir. La puerta no se abrió. El conductor no se inclinó a ver si estaba bien. La ventanilla subió y el coche salió derrapando, salpicando agua sucia sobre mi esposa agonizante. Marta se quedó de rodillas mucho rato. Luego, despacio, usando la pared, se puso en pie. Se sacudió el abrigo y volvió cojeando hacia la entrada principal del banco, donde yo la esperaba en el coche, completamente ajeno. Yo temblaba, pero no de frío. Era una rabia blanca, pura, como plomo fundido en las venas. Quería matar al conductor, quería arrancar ese coche a pedazos. «Detén la imagen», ordené. «Vuelve atrás. Cuando sale la mano, congélala ahí». Pedro pulsó una tecla. La imagen se congeló con la mano borrosa en movimiento. «Límpiala», dije. «Enfócala. Necesito ver ese brazo». Pedro empezó a ajustar filtros, contraste, luz, nitidez. La imagen se fue aclarando. Era un brazo de hombre, con una manga oscura, quizá de polo o suéter. Pero lo que me atrajo la vista fue la muñeca. Había un brillo metálico. «Amplía», pedí. Los píxeles crecieron y la forma difusa se volvió nítida. Era un reloj grande de oro. Yo conocía ese reloj. Conocía cada eslabón, cada curva. Lo había contemplado bajo la lluvia en el cementerio. Un Rolex Submariner dorado. Miré la mano de nuevo. En el dedo anular brillaba un sello de oro con piedra negra, un anillo pesado de ónix. Ese anillo se lo regalé yo a Diego cuando se graduó de la universidad. Había sido de mi padre. Ya no quedaban dudas. No había lugar para la negación ni para la esperanza de un padre. El hombre del coche, el hombre que vio a su madre caer de rodillas y se largó, el hombre que la había ido desangrando durante años, era mi hijo Diego, mi propia sangre. Pedro vio el reconocimiento en mi cara, vio la devastación. Llenó un vaso mugriento con un buen chorro de whisky y me lo dio. «¿Lo conoces, verdad, Tomás?», preguntó en voz baja. Cogí el vaso. La mano ya no me temblaba. La sacudida había dado paso a la firmeza de un hombre que tiene trabajo por hacer. «Sí», dije, «lo conozco». «¿Puedes imprimir eso?», señalé la pantalla. Una copia en alta resolución de esa muñeca y ese reloj. «Hecho», dijo Pedro. Imprimió la imagen. La doblé con cuidado y la guardé en el bolsillo junto al cuaderno azul. Me levanté sintiendo el peso del mundo sobre los hombros, pero también una nueva fuerza. «Gracias, Pedro. Te debo una». «No me debes nada», refunfuñó mirando la pantalla con asco. «Solo lo que vayas a hacer que duela». «Va a doler», dije, «más que nada en su vida». Salí al frío de la noche. La lluvia había parado, pero el aire cortaba. Volví a la camioneta y encendí el motor. No iba a enfrentar a Diego todavía. Negaría todo. Diría que prestó el coche, que le robaron el reloj. Inventaría otra historia, como la del juego. No, antes necesitaba saber por qué. El cuaderno empezaba en 1984. Diego tenía entonces poco más de 20 años, recién metido a trabajar en mis obras.
¿Qué pasó ese año? ¿Por qué empezaron los pagos entonces? Conduje de vuelta a casa, rebuscando entre los estratos de recuerdos de 40 años. Fui directo al sótano. Ahí guardaba los archivos viejos de Construcciones Benítez, cajas de facturas, declaraciones de impuestos y contratos. Yo lo guardo todo. Encendí la bombilla desnuda que colgaba del techo. El sótano olía a polvo, tierra seca y papel viejo. Encontré la caja marcada 1984 a 1985. La bajé a mi banco de trabajo y corté la cinta con mi navaja. Dentro había facturas, hojas de horas y reportes de seguridad. Fui pasando los meses, abril, mayo, junio. Entonces vi la carpeta que buscaba. La pestaña era roja. Reporte de incidente. 14 de junio de 1984. No necesitaba leerla para recordar. Esa fecha la reviví en pesadillas durante años. Estábamos construyendo el paso elevado de la I-20. Era el contrato más grande que había conseguido. Un trabajo que debía ponernos en el mapa. En cambio, casi nos hunde. Recuerdo el sonido primero. El chirrido del metal al desgarrarse, luego los gritos, luego el estruendo sordo del andamio cayendo. Un joven llamado Miguel estaba allá arriba. Cayó 10 metros. Sobrevivió, pero nunca más volvió a caminar. La investigación fue brutal. Los inspectores de seguridad se nos echaron encima. Encontraron que faltaba un perno de seguridad en el mecanismo principal. Hablaron de negligencia. Las primas del seguro se dispararon. Perdí 3 contratos. Estuvimos al borde de la quiebra. Pasé 5 años trabajando 18 horas al día solo para mantener las luces encendidas. Siempre me pregunté cómo se había salido ese perno. Esos pernos son de acero, no se caen. Cerré la carpeta. Esa era la versión oficial. Pero si el cuaderno empezaba en 1984, tenía que haber algo más. Volví la vista al resto del sótano. En un rincón, bajo una lona, había un baúl de cedro que Marta había traído de casa de su madre. Ahí guardaba cosas demasiado valiosas para tirar y demasiado dolorosas para mirar. Ropa de bebé, fotos de familiares que se fueron jóvenes. Quité la lona. El olor a cedro apenas se notaba entre el moho. Abrí el baúl. Había colchas y álbumes de fotos. Hurgando, mi mano tocó cuero. Era la vieja Biblia de familia, la grande, con el lomo agrietado y las letras doradas casi borradas. Marta leía la Biblia todas las noches, pero usaba una edición pequeña que tenía en la mesilla. Esta la tenía guardada. La saqué. Pesaba. Me senté en un banquito y la abrí sobre las rodillas. Pasé las páginas finas. Génesis, Éxodo, Salmos, hasta que lo encontré. Entre las páginas del libro de Job había un sobre. No era nada especial, papel barato amarillento por los años. Estaba cerrado y en el frente, en una letra que no reconocí, ponía un solo nombre. Marta. Rompí el sello con el pulgar. El papel se rasgó de forma áspera. Dentro había una hoja de cuaderno, doblada. La tinta estaba descolorida, casi marrón, pero se leía. No estaba escrita en cursiva, sino en letras mayúsculas, grandes y agresivas. Señora Benítez, vi lo que pasó en la obra. Estuve allí tarde. Vi a su hijo, Diego. Estaba borracho. Estaba jugando en la cabina de la retroexcavadora. No sabía lo que hacía. Golpeó el soporte del andamio. Tiró el perno. Se rió y se fue corriendo. Lo vi. Vi cómo tiró a ese hombre. Si no quiere que su hijo se pudra en la cárcel por intento de asesinato, y si no quiere que su esposo pierda la empresa y se arruine, pagará $1000 en efectivo cada jueves para siempre. Si falla un pago, voy a la policía, voy a la prensa. Destruyo el nombre Benítez. No le diga nada a Tomás. Si él lo sabe, yo también lo sabré. No había firma. Me quedé mirando la carta. Las palabras se emborronaban. Diego. Mi hijo había causado el accidente. Mi hijo había dejado paralizado a un hombre. Cerré los ojos intentando reconstruir 1984. Diego tenía 22 años, salía mucho, bebía, llegaba tarde. Recordé la noche del accidente. Entró en casa pálido, temblando. Dijo que tenía gripe.
Estuvo 3 días encerrado en su cuarto. Yo pensé que estaba enfermo. Marta lo cuidó, le llevó sopa. Pero ella sabía. A los pocos días debió llegarle esa carta. Supo que su hijo era el responsable de destrozar la vida de un hombre y de casi hundir mi empresa. Y, en vez de decírmelo, en vez de obligarlo a enfrentar las consecuencias, lo protegió. Hizo un trato con el diablo. $1000 a la semana. 40 años. Pagó el chantaje para salvarme de la ruina y a Diego de la cárcel. Cargó ella sola con ese peso. Pero había algo que no cuadraba. Soy ingeniero. Hablo el idioma de las cargas y la resistencia. Volví a leer la carta. Golpeó el soporte del andamio. Tiró el perno. Fruncí el ceño. Fui a la mesa y abrí el reporte del accidente. Saqué los planos del andamio que usábamos en 1984. El mecanismo de bloqueo era de gravedad. El perno estaba en la cara interna del montante, orientado hacia el pilar de concreto. Si una máquina golpeaba el andamio desde fuera, doblaría la estructura, abollaría las patas. No sacaría un perno hacia adentro. Para quitar ese perno había que ponerse frente a él, levantar la pestaña de seguridad y deslizarlo. No lo hace una máquina por accidente, no lo hace un muchacho borracho desde una cabina. Alguien había mentido. La carta decía, lo vi golpear el andamio. Pero la física decía otra cosa. Quien escribió eso sabía que Diego estaba borracho y en la obra, pero no sabía de andamios. Aprovechó la coincidencia para culpabilizarlo. ¿Pero quién? ¿Quién sabía que Diego estaba allí y al mismo tiempo ignoraba los detalles técnicos? ¿Quién nos odiaba lo suficiente como para sangrarnos 40 años? Miré la letra otra vez. Esas mayúsculas torpes me resultaban familiares. Las había visto en órdenes de material, en notas de obra. Era la letra de mi capataz, Esteban Kowalski. Él era el único que tenía las llaves de la obra. Él firmaba los partes de seguridad. Él aseguró que todo estaba en regla al irse. Si Diego estuvo allí, Esteban lo dejó entrar o lo vio. Ya no trabajaba conmigo. Se había retirado hacía años y, según supe, vegetaba en una residencia de ancianos en otro condado. No esperé al amanecer. No dormí. Subí, cogí la carta, el cuaderno y las llaves. Conduje 4 horas por carreteras secundarias hasta la residencia Los Pinos, un edificio bajo de ladrillo rodeado por una malla metálica y césped descuidado. Dentro olía a cloro, col hervida y resignación. Firmé en recepción. La enfermera ni levantó la vista del móvil mientras señalaba hacia el fondo. Lo encontré en una silla de ruedas junto a una ventana que daba a un muro de ladrillo. El capataz fuerte que gritaba órdenes sobre el ruido de las máquinas se había encogido hasta convertirse en un esqueleto envuelto en una rebeca manchada. Tenía la boca entreabierta y la mirada perdida. «Esteban», dije, poniéndome frente a él. No se movió. No sabía si me oía. «Stan, soy Tomás Benítez». Sus ojos parpadearon. Giró la cabeza con lentitud. La memoria tardó en atravesar la niebla de pastillas y años. Luego, sus ojos se abrieron un poco. «Benítez», raspó su voz. «Estás viejo». «Todos lo estamos, Stan». Arrastré una silla de plástico y me senté frente a él. No había tiempo que perder. No sabía cuánto lucidez le quedaba. «Necesito preguntarte por el 84, la I-20, el derrumbe». Parpadeó. «Hace mucho de eso. Malacero». «Sí, fue Malacero», dije. «Pero no es lo que le contaste a mi esposa». Saqué la carta amarillenta del bolsillo. La desdoblé ante su cara. Sus ojos se clavaron en aquella letra mayúscula. Vi algo. Miedo. Y detrás, una chispa del viejo Esteban. «Yo no escribí eso», murmuró, apartando la vista. «No me mientas, Stan», respondí duro. «Conozco tu letra. La he visto durante 20 años. Tú escribiste esto. Le dijiste a Marta que Diego causó el accidente. Le dijiste que lo viste sacar el perno. La estuviste exprimiendo con $1000 a la semana 40 años. Empezó a negar con la cabeza, apretando los reposabrazos. «No sé de qué hablas. Soy un viejo. Déjame en paz». «Nos robaste, Stan».
Robaste a mi familia. Me viste romperme la espalda para pagar primas de seguro mientras tú, según la carta, recibías un sobre cada jueves. Guardó silencio, la mandíbula tensa. Jugaba a ser senil. Me incliné, sintiendo el olor a café rancio. Tengo los registros del banco, Stan. Tengo los videos. Y abogados dispuestos a sacudir este sitio para encontrar dónde escondiste el dinero. Pero ahora mismo el dinero me da igual. Quiero la verdad. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué le hiciste eso a Marta? Se echó a reír. Un sonido húmedo, feo. ¿Crees que me hice rico, Benítez? Mírame. Mira este lugar. ¿Te parezco millonario? Entonces, ¿dónde está? Pregunté. ¿Dónde está el dinero? Levantó la cabeza. De pronto sus ojos estaban claros, afilados. Me escaneó como cuando evaluaba una carga. No me lo dieron a mí, Tomás, dijo. Me dieron $500 una vez por escribir la carta. Me quedé helado. ¿Qué? Yo era el capataz, siguió. Tenía las llaves de la obra, pero no se me ocurrió la idea. Solo escribí lo que me dijeron. ¿Quién? Pregunté con la garganta seca. Sonrió torcido. El chico, Tomás, tu Diego. El mundo se inclinó. ¿Diego? Vino a mi caseta la noche del accidente, dijo. Hecho polvo, llorando, temblando. Debía dinero, Tomás, mucho. De juego, carreras. Había pedido a gente mala en Atlanta y se lo iban a cobrar a golpes. Necesitaba una salida. Sabía del accidente. Sabía que tú estabas distraído. Vino, me suplicó. Me pidió ayuda. Me dijo que tú nunca le darías ese dinero porque eras demasiado estricto. Dijo que su madre era blanda, que pagaría cualquier cosa por protegerlo. Me dictó palabra por palabra lo que debía escribir. Me dio $500 por mandar la carta. Dijo que lo demás ya lo arreglaba él. Me tragué el vacío. ¿Y él cobraba? Cada semana, asintió Esteban. Le dijo a ella que dejara el dinero en el banco, que así parecía que hacía mandados. Él lo recogía, jugaba a mensajero y a víctima. Me usó de hombre del saco, Tomás. Le decía, Kowalski quiere más. Kowalski amenaza con hablar. Pero era él. Siempre fue él. Lo miré. Quise llamar mentiroso al viejo. Quise agarrarlo de la Rebeca. Pero las piezas encajaban demasiado bien. El reloj, la avaricia, las prisas por entrar al despacho. Diego no solo había robado a su madre, la había torturado psicológicamente. Le hizo creer que su hijo era un criminal. La obligó a pagar por esa culpa durante 40 años. Usó su amor como arma y la dejó morir creyéndolo. Esteban me observaba casi aliviado por soltarlo. Es mala sangre, Tomás, dijo. Yo acepté los 500 porque los necesitaba. Nunca pedí ni un centavo más. Pensé que dejaría de cobrar cuando pagara las deudas, pero nunca paró, ¿verdad? No, respondí poniéndome en pie. Las piernas me pesaban. No, nunca paró. Di media vuelta. No podía seguir viéndolo. Sí, Esteban era culpable, pero no era el arquitecto. El arquitecto de 40 años de sufrimiento silencioso era mi propio hijo. Dale recuerdos de su capataz, gritó Esteban mientras yo salía. Dile que todavía me acuerdo. No respondí. Crucé la puerta hacia una luz de día brutal. Me sentí enfermo. Fui al lateral del edificio y vomité en el pasto. Mi esposa, mi dulce Marta, había pasado la vida protegiendo a un hijo que le sostenía el cuchillo en la garganta. Se había despertado cada día con miedo. Había mirado a Diego con una mezcla de amor y terror, pensando si el testigo hablaría algún día, sin sospechar que el testigo cenaba en nuestra mesa, vistiendo la ropa que ella lavaba, comiendo la comida que ella cocinaba. Me limpié la boca y me enderecé. La náusea se transformó en algo frío, definido. Diego quería el dinero, quería la casa, lo quería todo. Recibiría algo, sí, pero no lo que se imaginaba. Volví a la camioneta. Al encender el móvil vi un mensaje suyo. Papá, seguimos sin encontrar esos papeles. Tenemos que resolver esto. Escribí con dedos curiosamente firmes. Ven esta noche. Trae al licenciado. Encontré los papeles. Hay que firmar todo. Envié. Arranqué. Tocaba preparar la última cena de la familia Benítez. Al llegar a mi calle vi un coche gris aparcado frente a mi entrada.
No era el de Diego, sino un Ford anodino. Un hombre estaba dentro leyendo el periódico. Al verme, dobló el diario y bajó. Llevaba un traje barato y mal entallado. Lo reconocí al instante. 40 años en construcción enseñan a distinguir a un notificador judicial. ¿El señor Tomás Benítez?, preguntó adelantándose por el camino. Yo soy. Me tendió un sobre manila grueso. Ha sido notificado, señor. Que pase buena tarde. Se marchó sin volverse. Abrí el sobre allí mismo. No necesitaba entrar para saber que Diego había hecho su jugada. Sabía que había ido al banco. Sabía que no había tragado la historia del juego. Sabía que yo investigaba. Un animal acorralado muerde. El encabezado me golpeó. Petición de tutela y curaduría de emergencia. Demandante: Diego Benítez. Demandado: Tomás Benítez. Leí el resumen. Mi propio hijo pedía que el juzgado me declarara mentalmente incapaz. Afirmaba que la muerte de mi esposa me había provocado un brote psicótico, que sufría delirios paranoides y demencia severa, que estaba despilfarrando el patrimonio familiar en investigaciones absurdas y que era un peligro para mí mismo y mis finanzas. Pedía control inmediato de mis bienes, cuentas, inversiones, propiedades. Quería ser mi tutor legal. Si ganaba, tendría poder para detenerme, despedir abogados, enterrar pruebas, encerrarme en una residencia y medicarme hasta que de verdad perdiera la cabeza. Y acceso a los $5 millones que había ahorrado. Entré en la casa a oscuras y me senté a la mesa de la cocina a leer su declaración jurada. Era una obra maestra de mentiras sazonadas con verdades. Mi padre se ha vuelto errático desde la muerte de mi madre, decía. Cree que hay conspiraciones alrededor de su fallecimiento. Se ha mostrado agresivo con el personal del banco. Desaparece durante horas sin avisar a nadie. Está gastando miles de dólares en detectives para perseguir fantasmas. Cree que mi madre llevaba una doble vida. Temo que pierda todo. Era inteligente, malvado, pero inteligente. Usaba mi búsqueda de la verdad como prueba de locura. La vista estaba fijada para la mañana siguiente, audiencia de urgencia. Tenía menos de 12 horas. No dormí. Me duché, me afeité y me puse el mejor traje gris. Lustré los zapatos hasta verme reflejado. No iba a entrar a la sala pareciendo el viejo confuso que Diego necesitaba. El juzgado de condado me era familiar. Yo mismo había vaciado los cimientos de la ampliación en los 90. Subí las escaleras con la cabeza alta, aunque el estómago me hervía. La sala era pequeña. Esto no era penal, sino familia. Íntimo, silencioso, letal. Diego ya estaba allí, en la mesa del demandante, con un abogado que no conocía, un tipo de pelo engominado y traje carísimo. Cuando me vio entrar, Diego no sonreía. Ponía una cara de preocupación sincera, la de un hijo amoroso obligado a hacer algo terrible por el bien de su padre. Me senté solo en la mesa del demandado. No tuve tiempo de avisar a mi abogado. Estaba por mi cuenta. Entró el juez Hidalgo, un hombre joven, quizá de 40. No me conocía. Solo veía a un viejo solo frente a un hijo preocupado. Diego declaró primero. Su actuación merecía un premio. Su señoría, dijo, con la voz temblando lo justo, adoro a mi padre, siempre ha sido mi héroe. Pero desde que murió mamá ya no está. Ve cosas. Cree que mamá era ludópata. Cree que la chantajeaban. Fue al banco y gritó a las cajeras porque no recordaba sus propios datos. Ayer desapareció 6 horas. Condujo hasta una residencia para acosar a un hombre senil. Cree que ese hombre guarda secretos de un accidente de hace 40 años. Vive en el pasado. Está gastando dinero en investigadores. Solo quiero que esté seguro. Quiero proteger lo que construyó. El juez asentía, compasivo. Me miró con esa lástima que tanto detesto. Señor Benítez, dijo, ha escuchado lo que alega su hijo. Dice que presenta signos de paranoia e irresponsabilidad financiera. ¿Es cierto que contrató a un investigador privado esta semana? Me levanté, las rodillas protestando. Sí, su señoría, respondí.
Contraté a un profesional para revisar discrepancias en los registros financieros de mi esposa. ¿Y es cierto que ayer fue a una residencia? Sí, dije. Fui a entrevistar a un ex empleado sobre esas discrepancias. El juez frunció el ceño. Señor Benítez, añadió, más suave, su esposa murió hace 10 días. El duelo nubla la mente, nos hace ver patrones donde no los hay. Su hijo teme que esté persiguiendo fantasmas y gastando sus ahorros en ello. Miré a Diego. Se tapaba la boca con la mano escondiendo una sonrisa. Si empezaba a hablar ahí de cartas anónimas, Rolex y confesiones sin pruebas organizadas, sonaría como un conspiranoico. Necesitaba tiempo, entrar a su casa, encontrar el dinero robado, pruebas irrefutables. Su señoría, dije, entiendo cómo se ve. Admito que mi conducta ha sido poco ortodoxa. Perder a Marta ha sido duro. Diego asintió con fuerza, alentando al juez a ver mi admisión como debilidad. Pero no soy incompetente, no soy senil. Construí la mitad de los puentes de este condado. Sé cuadrar un balance mejor que cualquiera aquí. No le pido que desestime la petición sin más. Le pido debido proceso. Le pido un aplazamiento. ¿Para qué?, preguntó el juez. Deme 3 días, dije. 72 horas. Sométame a una evaluación psicológica independiente del perito que usted elija. Le entregaré mis estados de cuenta para demostrar que mi gasto es razonable. Tengo $5 millones ahorrados, su señoría. Gastar unos cientos en un detective no es arruinarme. El abogado de Diego se inclinó hacia él. No les convenía que yo ganara tiempo. Su señoría, intervino. Creemos que hay riesgo inmediato para el patrimonio. 3 días pueden significar miles de dólares menos. El juez me volvió a mirar, mis manos firmes, mis ojos claros. Voy a conceder el aplazamiento, dijo. No podemos quitarle a un hombre sus derechos sin escuchar a un médico. La audiencia será el viernes a las 9. Diego puso cara de haber mordido un limón. Sin embargo, añadió el juez, para proteger el patrimonio decreto un congelamiento temporal de los activos principales. Hasta el viernes no podrá retirar más de $100 de ninguna cuenta, señor Benítez. Sus tarjetas quedarán suspendidas. Mantenemos el statu quo. Asentí. Era una trampa, pero una trampa con la que podía trabajar. No necesitaba dinero para lo que venía. Necesitaba mis manos. Entendido, su señoría. A la salida, Diego se me acercó por el pasillo. Se inclinó borrando el gesto de hijo preocupado, sustituyéndolo por un susurro venenoso. Solo estás retrasando lo inevitable, viejo, escupió. Voy a ganar, y cuando gane, te mandaré al asilo más barato que encuentre. Te encerraré en un cuarto sin ventanas y te dejaré pudrirte como tú dejaste pudrirse a mamá. Lo miré. No pestañeé. Tienes 3 días, Diego, dije. Disfrútalos, porque cuando llegue el viernes no te preocupará mi patrimonio, sino tu libertad. Salí al sol. Tenía 72 horas, cuentas congeladas y $100 en el bolsillo. Pero tenía algo que Diego no. Las llaves de la casa que le había construido 10 años atrás, y sabía perfectamente dónde escondería sus secretos, porque sé que es demasiado perezoso para ser original. Esa noche me aparqué unas calles antes de su casa. Era una de esas mansiones de catálogo con demasiadas columnas y demasiado estuco, sin alma. Gritaba dinero, pero yo sabía de quién era ese dinero. A las 6 en punto, una limusina se llevó a Diego y a su esposa, Lidia. Los vi subir, riendo con copas de champán en la mano. Celebraban. Pensaban que el congelamiento era el comienzo del final para el viejo. Irían a un restaurante caro a brindar por su futura fortuna. Esperé a que las luces traseras desaparecieran. Luego otros 20 minutos, por si acaso. El vecindario era de esos donde los vecinos no se saludan y los setos son tan altos como las hipotecas. Metí la mano bajo el asiento y saqué mi cinturón de herramientas. No necesitaba ganzúas ni palanquetas. Soy constructor. Sé cómo se arma una casa y cómo se desarma. Y en concreto, sabía cómo se armó esa, porque yo fui el contratista. Conozco cada clavo, cada tornillo. Crucé por el portón lateral.
Estaba cerrado con candado, pero el pestillo llevaba tiempo flojo. Se lo había dicho a Diego hacía 3 años, no lo arregló. Vagué hasta el patio trasero. Las luces de la alberca encendidas hacían brillar el agua turquesa. Parecía un catálogo. Me planté ante la puerta trasera. Madera maciza con cerradura de 3 puntos, impenetrable para un ladrón con palanca. Pero yo no era un ladrón. Era el instalador. Cuando monté esa puerta, usé bisagras de latón pesado con remates decorativos por fuera, porque Diego quiso que abriera hacia el exterior. Le dije que era un riesgo. Él dijo que yo era anticuado. Saqué un desarmador plano y un martillo. Coloqué el desarmador bajo la cabeza del pasador superior y di un golpe seco. El pasador subió. Lo saqué. Repetí con el del medio y el de abajo. Dejé las 3 varillas sobre el felpudo. Luego hice palanca con cuidado en el lado de la cerradura y levanté la hoja de la puerta de las bisagras. La sujeté antes de que rozara el estuco y la recargué en la pared. Estaba dentro. Sin cristales rotos, sin alarma. Los sensores estaban en el marco, no en la hoja. La casa olía a colonia cara y producto de limpieza. Me limpié las botas en la alfombra. Aún no quería dejar huella. Sabía exactamente a dónde ir. Su despacho en la planta alta, la habitación con mejor vista, la que dijo necesitar para sus inversiones. Subí la escalera. La alfombra era tan gruesa que tragaba los pasos. La puerta del despacho estaba abierta, soberbia. Entré y encendí la lámpara del escritorio. Era obsceno, paneles de cuero en las paredes, un escritorio digno de un director general, repisas repletas de libros con lomos sin desgastar. Fui directo al cuadro de cacería que colgaba tras la silla. Era horrible. Lo corrí a un lado. Ahí estaba. La caja fuerte empotrada, teclado electrónico. 4 dígitos. El único misterio. Miré el teclado. Diego es narcisista y perezoso. No usaría algo al azar. Probé su cumpleaños. Nada. El de Lidia. Nada. El aniversario de bodas. Nada. Miré alrededor. Todo aquello, cuero, escritorio, vista, existía gracias a una sola persona, Marta. Era lógico que Diego quisiera recordárselo cada vez que abría la caja. Tecleé la fecha de nacimiento de mi esposa, 0407. El foco se puso en verde. Un clic mecánico. Sentí náuseas. Había usado el cumpleaños de la mujer a la que robaba para proteger aquello que le robaba. Una broma privada. Abrí la puerta pesada. Adentro, los anaqueles llenos. En el fondo había fajos de billetes, paquetes gruesos de $100 con bandas del Banco Primera Nacional. Era el efectivo que Marta había sacado los últimos meses. Ni siquiera se había molestado en blanquearlo. Lo apilaba ahí como menudencias. En el estante del medio había pasaportes y libretas bancarias. Las abrí. Cuentas en las Islas Caimán, en Suiza. Saldos obscenos. Depósitos regulares durante décadas que coincidían con los retiros del cuaderno de Marta. Había invertido el dinero robado. Lo había hecho crecer. Mientras su madre recortaba cupones, él capitalizaba sus sufrimientos. En el estante superior, un montón de papeles sujetos con una liga. El de arriba era una hoja de cuaderno amarillenta. En lápiz, alguien había practicado letras mayúsculas una y otra vez. Vi lo que hizo Diego. Lo vi. La letra al principio temblorosa, luego agresiva, igualita a la de la carta. Detrás venía el primer borrador de la misiva, con frases tachadas, líneas reescritas, buscando el tono más amenazante posible. Si no paga, su hijo va a prisión. Esa frase la había repetido 3 veces. Detrás había decenas de cartas más, borradores de amenazas que le mandó a Marta cuando necesitaba más. Kowalski pide más, mamá. El testigo se pone nervioso. Necesito 5,000 más o hablará. Las guardaba. Guardaba la evidencia de su propia vileza. ¿Por qué? Porque eran trofeos, pruebas de lo listo que se creía, de lo fácil que había manipulado a la mujer que lo parió. Me tembló la mano al sostener los papeles. Aquello no era solo abuso financiero, era tortura psicológica planificada durante 40 años. Era la prueba de que mi hijo no tenía alma. Lo saqué todo.
Metí billetes, libretas, cartas en una bolsa de lona que había llevado. Vacié la caja, no dejé nada. Cerré y giré el dial. Volví a colgar el cuadro. Un instante quise romperlo todo, destrozar el escritorio, tirar libros, pero eso lo alertaría. Necesitaba que se sintiera seguro un poco más. Volví a bajar con la bolsa al hombro, recolgué la puerta, encajé las bisagras y devolví los pasadores con 3 golpecitos. Todo como si nada. Salí otra vez por el portón flojo y caminé de vuelta a la camioneta. Puse la bolsa sobre el asiento del copiloto, junto al cuaderno. Respiré hondo. Sí, había cometido un delito, pero no me sentía ladrón, sino soldado recuperando munición tras las líneas enemigas. Era medianoche. Diego estaría pidiendo postre, riendo de lo fácil que era manipular a su viejo. Arranqué. Que riera, que disfrutara su crème brûlée. Al día siguiente recibiría una llamada que marcaría el principio del fin. Al amanecer del sábado estaba sentado en mi mesa de cocina con la bolsa abierta, los fajos de efectivo, los documentos de las cuentas extranjeras, las cartas, extendidos como piezas de un rompecabezas por fin resuelto. No había dormido, pero no tenía sueño. Sentía esa energía vibrante de antes de vaciar una gran losa. Cuando sabes que, una vez que empiece a correr el concreto, ya no hay marcha atrás. Necesitaba un testigo. No podía hacerlo solo, porque Diego es mentiroso y lo enredaría todo. Necesitaba a alguien que hubiera querido a Marta tanto como yo, que viera la podredumbre antes de que yo quemara la casa. Llamé a Laura. Eran las 6. Contestó asustada, creyendo que me había pasado algo. «Quiero que vengas, hija», dije firme. «Ahora, sola. No le digas nada a tu hermano». «¿Te caíste? ¿Estás bien?» «Estoy bien. Solo ven. Es sobre mamá. Y sobre el dinero». Llegó 20 minutos después, despeinada y en pants. Al entrar y ver el dinero y los papeles en la mesa de roble, se quedó clavada. «Papá», susurró. «¿Qué es esto? ¿Asaltaste un banco?» «No», respondí tranquilo. «Tu hermano sí. Siéntate». Le serví café. Le enseñé todo. El cuaderno azul, la foto del reloj de Diego bajo la lluvia, y lo peor, le puse delante las cartas. La obligué a leer el borrador en el que Diego practicaba cómo amenazar a su propia madre. Vi cómo el reconocimiento se convertía en horror y luego en lágrimas. La aterrorizó, lloró Laura. 40 años, papá. La hizo creer que iría a la cárcel. Le robó la paz. Le robó su vida, dije. Y nuestro futuro. Este dinero es la pensión de tu madre, la herencia de tus abuelos, cada regalo que nunca recibiste porque ella lo guardaba. Está aquí». Laura me miró con los ojos encendidos de rabia y dolor. «Quiero matarlo», dijo. «No», repliqué. «No vamos a matarlo. Vamos a destruirlo legalmente, en público y para siempre. Pero necesito tu ayuda. Hoy estarás aquí. Serás respaldo». Acordamos el plan. Laura se escondería en la despensa grande junto a la cocina, tras una puerta con listones que le permitiría verlo y oírlo todo. Fui al garaje y traje un bote de gas pimienta para osos que guardaba por si venían perros agresivos. Se lo tendí. «Si intenta tocarme», le dije. «Si se pone violento cuando salga la verdad, sales». «Le apunto a los ojos», dijo, apretando el bote. Lo creí. Cuando se escondió en la despensa, preparé el escenario. Cerré las persianas y apagué todas las luces menos la lámpara del comedor. Quería un ambiente opresivo, pequeño, como un confesionario. Luego hice la llamada. Era la interpretación más importante de mi vida. Hundí los hombros, dejé que la voz me temblara. Le puse encima todo el cansancio y el duelo de esos meses. Marqué. «Bueno», contestó Diego al primer timbrazo. Sonaba animado. «Diego, hijo», dejé entrar un sollozo en la voz. «No puedo más. No dormí anoche. La audiencia, los abogados, las peleas. Es demasiado. Soy un viejo, hijo. Estoy cansado». Silencio. Casi podía oír cómo sonreía. «Te lo dije, papá», respondió meloso. «No estás bien. Este estrés es malo para tu corazón.
Tienes que soltar. Tienes razón, dije. La tienes en todo. Estoy confundido. Persigo fantasmas. Solo quiero que pare. Quiero descansar. Es todo lo que queremos para ti, papá. Que descanses. Que estés seguro. Quiero firmar los papeles, murmuré. La tutela, la administración. Lo que traigas. Tráelo y lo firmo todo. Solo prométeme que no me vas a meter a un asilo. Déjame quedarme en la casa. Hubo un pequeño jadeo de alegría que intentó tapar. Claro, papá, aseguró. Nunca quisimos mandarte a un asilo. Solo ayudarte con las cuentas. Voy esta noche. Llevo al licenciado Salgado para que todo quede bien. ¿Esta noche? A las 7, dije. No llegues tarde. Si lo pienso mucho, puedo arrepentirme. Allí estaremos, prometió. Descansa. Ya casi se acaba. Colgué. Mi mano no temblaba. Ya casi se acaba, repetí en voz baja. Pasé el resto del día preparando. Guardé el dinero y los documentos en la bolsa y la coloqué bajo la mesa, oculta por el mantel largo. Puse una única pluma estilográfica pesada en el centro de la mesa. Ningún papel, solo la pluma. Me senté en la cabecera en mi sillón y esperé. Las horas se estiraron. A las 6, Laura volvió y se metió en la despensa sin decir palabra. A las 6:58, los faros iluminaron la ventana. Se oyeron puertas, risas. Venían celebrando. Venían a arrebatarle a un viejo su dignidad y sus bienes, y se reían. Sonó el timbre. «¡Está abierta!», grité con voz cascada. Entró Diego primero con un traje azul impecable, el pelo relamido, como ejecutivo de anuncio. Detrás venía el licenciado Salgado, cargando un portafolios, con cara de estar allí solo por la minuta. En la mano de Diego, increíblemente, una botella de champán Dom Perignon. «Papá», tronó, entrando en el comedor medio a oscuras. «¿Por qué estás a oscuras? ¿Ahorrar luz?». Se rió de su propio chiste. Dejó la botella en el aparador. «La tomamos luego para celebrar. Licenciado, siéntese». El abogado colocó un taco grueso de papeles sobre la mesa, deslizándolos hasta mí. El ruido seco que hicieron sobre la madera fue el único sonido. El aire estaba denso, como antes de una tormenta. Miré los documentos. En la primera hoja se leía «Acuerdo voluntario de curaduría», una forma elegante de decir que entregaba mi vida, mi libertad y mi dignidad al hombre frente a mí. «Firme, papá», dijo Diego, con voz sedosa pero con un hilo de ansiedad. «Solo firme aquí y yo me encargo de todo. No tendrás que preocuparte por nada. Nosotros pagamos las facturas, cuidamos la casa, manejamos las cuentas. Solo tienes que confiar en mí». Lo miré. Sonreía, mostrando demasiado diente. Para él, yo no era su padre, el hombre que le enseñó a atarse los cordones, a lanzar una pelota. Era un obstáculo con fecha de caducidad. Tomé la pluma. Pesaba fría en la mano. La sostuve sobre la línea de firma. Levemente, la mano me temblaba, no de miedo, sino por contener la rabia. Diego se inclinó hacia adelante, hipnotizado por la punta del bolígrafo. El abogado miró el reloj, pensando en la cena. Bajé la pluma hasta que la punta tocó el papel y dejó una gotita de tinta. Me detuve. Levanté la vista. «¿Sabes, hijo?», dije con voz suave. «Pasé 40 años haciendo cimientos y aprendí que cuando construyes sobre una mentira, tarde o temprano la casa entera se viene abajo». Diego frunció el ceño. «¿Qué dices, papá?». «Firme ya». Moví la mano, pero en vez de firmar, llevé los dedos al borde inferior de la mesa, donde horas antes había fijado con cinta una pequeña grabadora. La despegué y la dejé encima de los papeles. «¿Qué es eso?», preguntó Diego perdiendo la sonrisa. Pulsé play. La sala se llenó de estática y luego se oyó una voz áspera como grava, la de Esteban Kowalski. «Vino a mi caseta la noche del accidente», decía. Lloraba, temblaba, me dijo que debía dinero a gente mala de juego, me pidió ayuda, me dictó la carta, me dijo que pusiera que lo vi sacar el perno, me dijo que su madre pagaría lo que fuera. Diego se puso pálido. Miró la grabadora como si fuera una bomba. «Ella era blanda», continuaba la voz. «Dijo que pagaría para salvarlo.
Él cobraba cada semana. Me usó a mí de monstruo. Pero fue él. Siempre fue él. Dejé que sonara unos segundos más, lo justo para que el veneno se le clavara hasta el fondo. Luego apagué. El silencio fue más fuerte que la grabación. Diego abrió la boca, pero no le salió nada. Miró al abogado. El licenciado Salgado clavó los ojos en él, horrorizado, cerrando despacio el portafolios. Sabía que estaba sentado al lado de un criminal. Me puse de pie. No necesité apoyarme en la mesa. Me erguí completo. Me sentí otra vez el hombre que cargaba vigas al hombro. Fijé mis ojos en los suyos. No solo le robaste el dinero, Diego, dije firme. Le robaste la vida. 40 años despertándose pensando que su hijo iba a ir a la cárcel. 40 años acostándose rezando para que el chantajista no hablara. Intentó negar. Papá, ese viejo miente. Está loco. No te atrevas. Golpeé la mesa con el puño. La botella de champán tintineó. No me vuelvas a mentir. Tengo los registros del banco. Las fotos de ti en el estacionamiento. Las cartas que escribiste de tu puño y letra. Saqué la bolsa de lona de debajo de la mesa y la volqué. Los billetes, las libretas de las cuentas en el extranjero y los borradores de las cartas cayeron sobre los documentos de la curaduría, enterrándolos. Ella murió creyendo que eras víctima, continué, con lágrimas quemándome los ojos. Murió pensando que te protegía. Usó sus últimas fuerzas para arrastrarse hasta ese banco por ti. Pensó que eras un pecador que necesitaba redención. Se equivocó. No eres un pecador, Diego. Eres un demonio. Eres un parásito que se alimentó de la mujer que te dio la vida. Diego miró el montón de pruebas. Entendió que el juego se había acabado. Su shock se transformó en algo torcido, pura desesperación. Sus ojos volaron a las cartas manuscritas, el arma homicida. Se lanzó sobre la mesa. Todo fue rápido. Los platos se deslizaron, el champán rodó y se estrelló en el suelo. No venía hacia mí, sino hacia los papeles. Quería destruirlos, tragárselos si hacía falta. «¡Dámelos!», chilló. «¡Son míos!». Agarró un puñado de hojas, desgarrando algunas. Se movía como animal acorralado, pero no llegó lejos. La puerta de la despensa se abrió de golpe. Laura salió. Había estado oyéndolo todo. La cara bañada en lágrimas, pero la mirada dura. Sostenía el spray para osos con ambas manos apuntándole a la cara. «¡Aléjate de él!», gritó. «¡Aléjate de papá!». Diego se quedó congelado, el papel a medio rasgar. La vio. «¿Tú estabas ahí?», tartamudeó. «Lo escuché todo, Diego», dijo ella, avanzando. «Cada palabra. Sé lo que le hiciste a mamá». Él miraba de un lado a otro. Estaba rodeado. El abogado se había retirado hasta la puerta con una mano en el picaporte, listo para huir. «Estás enfermo», escupió Laura, «y lo vas a pagar». Diego dejó caer los papeles. Se dejó caer en la silla. El aire se le fue. Parecía pequeño, patético. Yo me senté de nuevo. Coloqué el cuaderno azul encima de los billetes. «Se acabó, hijo», dije. «El banco está cerrado y la policía viene de camino». El silencio volvió a apoderarse de la casa, interrumpido solo por la respiración agitada de Diego. Laura seguía con el spray en posición, sin apartarse del montón de pruebas. El licenciado Salgado, pegado a la puerta, no sabía si quedarse o salir corriendo. Yo miré hacia el pasillo. «Ya pueden salir», dije en voz alta. La puerta del dormitorio principal se abrió. No era un fantasma quien salió, sino el sheriff Ramírez, seguido de mi abogado, el licenciado Herrera. Llevaban 1 hora allí, sentados en la oscuridad, escuchándolo todo por el micrófono que había escondido. Diego levantó la cabeza. Al ver la placa del sheriff, sus ojos se desorbitaron. Entendió que aquello no se arreglaba con una charla familiar. Era final de trayecto. El sheriff entró bajo la luz del candelabro. Era un hombre grande, al que conocía hacía 20 años. Miró a Diego como si fuera algo que hubiera encontrado bajo la suela de la bota. «Diego Benítez», dijo, con la mano en el cinturón. «Tiene derecho a guardar silencio». Diego retrocedió, arrastrando la silla. «No, espere, sheriff. Es un malentendido.
Es cosa de familia. Mi papá está confundido. No sonaba a malentendido, repuso Ramírez sacando las esposas. Sonaba a confesión, a chantaje, extorsión, amenazas. El licenciado Herrera adelantó un paso con una carpeta en la mano. Miró al abogado de Diego, que intentaba desaparecer. Y es peor, añadió Herrera, profesional. Tenemos registros de las cuentas en Caimán. Los depósitos calzan con los retiros de la señora Marta. Eso es lavado de dinero y evasión fiscal. Hacienda ya está avisada. Les interesa mucho saber cómo un empleado de 60,000 al año tiene millones offshore. Diego miró a su propio abogado. «Haz algo», suplicó. «Detén esto». «Lo siento», dijo Salgado quitándose las gafas. «No puedo ser parte de esto. Me mentiste. Dijiste que era un caso simple de tutela. Me retiro». Abrió la puerta y se fue, dejándolo solo. Diego me miró, la cara deshecha. La soberbia se había ido. Solo quedaba un niño asustado con la mano en el tarro de galletas. «Papá, por favor», lloró. «Diles que paren. Soy tu hijo. No puedes dejar que me lleven. Piensa en la familia. Piensa en los niños». Lo miré. Pensé en la familia, en Marta bajo la lluvia, de rodillas en el asfalto, en 40 años de miedo. «Dejaste de ser mi hijo el día que escribiste esa carta», respondí. El sheriff le dio la vuelta y le puso las esposas. El clic metálico sonó definitivo. Lo llevaron hacia la puerta. Laura lo siguió con la mirada, llorando, pero sin apartarse. Era fuerte, como su madre. «Espera», dije. El sheriff se detuvo. Fui al aparador y saqué el talonario de cheques. Lo abrí, tomé la pluma y escribí uno. Lo arranqué y me acerqué a Diego. Sus ojos brillaron de esperanza. Quizá creía que era para pagar fianza. Lo deslicé en el bolsillo de su saco, junto al pañuelo de seda que había usado para fingir lágrimas en el funeral. «¿Qué es esto?», susurró. $14.50, contesté. «¿Qué?». «Es el saldo de la cuenta de tu madre cuando murió», expliqué. «Todo lo demás te lo llevaste tú, y eso exactamente es lo que vales para mí ahora. Úsalo para comprar cigarrillos en prisión». Diego me miró y empezó a gritar, no de miedo sino de rabia. «¡Viejo hijo de!», bramó mientras lo metían en el coche. «Ese dinero era mío. Lo merecía. Te esperé para que te murieras y nunca te morías». Cerraron la puerta del patrullero apagando los gritos. Salí al porche. Las luces azules teñían los árboles. Detrás del patrullero, la limusina esperaba. La puerta se abrió y Lidia bajó, vestida de cóctel, con un bolso en la mano. Vio a su marido esposado, al sheriff, a mí. «¿Qué pasa?», chilló. «Se lo robó todo, Lidia», grité. «La casa, los carros, los viajes, todo se lo sacó a su madre, y ahora el gobierno vendrá a recogerlo». Lidia se detuvo. Miró a Diego con horror. No corrió hacia él. Retrocedió. Sabía lo que significaba. El tren del dinero se acababa. La vida que conocía se había terminado. Lo miró no con amor, sino con puro pánico por su propio futuro. Lo metieron en el coche. Lidia regresó a la limusina. Ni se dignó mirarme. Los coches se fueron, dejando silencio y humo. Los grillos retomaron su canto. Las hojas susurraban. Laura salió al porche y se puso a mi lado. Me tomó la mano. «Se acabó, papá», susurró. Respiré hondo. El aire sabía limpio. Por primera vez en 6 meses el peso en el pecho se había ido. «Sí, hija», respondí apretando su mano. «Se acabó». Volvimos adentro. El dinero seguía sobre la mesa, las cartas también, pero ya no tenían poder sobre nosotros. Eran solo papel. Tomé el cuaderno azul. Mañana lo quemaría. Mañana empezaría a vender la casa y a moverme. Pero esa noche iba a dormir. Dormir como duerme el justo. Miré a Laura. «¿Tienes hambre?», pregunté. «Queda pollo frito». Sonrió entre lágrimas. «Sí, papá, tengo hambre». Nos sentamos y comimos a la luz tenue. La casa se sentía distinta. Ya no estaba embrujada. Estaba vacía, sí, pero era un vacío limpio. Un espacio listo para llenarse de otra cosa. Había perdido a un hijo, pero había salvado mi dignidad. Y en algún lugar esperaba que Marta estuviera mirando.
que viera que ya no tenía que protegerme, que entendiera que la deuda se había saldado no con dinero, sino con justicia. $14.50. No es mucho, pero era el precio de la libertad, y lo pagué con gusto. 30 días bastaron para desmontar una vida que tardó 40 años en construirse. La casa se vendió en una semana. Parece que unos buenos cimientos y un suelo de roble siguen valiendo algo, aunque los recuerdos estén manchados. Ayer la recorrí vacía por última vez. El eco de mis botas ya no sonaba triste, sonaba limpio. No sentí fantasmas tirándome de los tobillos. Solo vi paredes que necesitan pintura y un techo que mantendrá a salvo a la pareja joven que la compró. Dejé las llaves sobre la encimera, junto a una botella de vino. Ojalá llenen ese lugar con mejores recuerdos. Ojalá críen hijos que sepan el valor de la verdad. Me reuní con Laura en la entrada. Ella también se veía distinta, más ligera. La sombra de su hermano había desaparecido. Diego seguía en la cárcel del condado, sin fianza, considerado riesgo de fuga por sus cuentas en el extranjero. Su esposa había pedido el divorcio y se había llevado a los niños con su madre a Florida. Su imperio de mentiras se derrumbó, como yo le dije que pasaría. Le di a Laura un sobre grueso. Dentro, los documentos de un fideicomiso. Tomé la mitad del dinero recuperado y lo puse a nombre de ella y de sus hijos. Sus estudios estaban pagados, sus primeras casas también. Laura lloró al ver las cifras. Intentó devolvérmelo, diciendo que no quería nada manchado. No está manchado, le dije. Es el legado de tu madre. Es lo único bueno de todo esto. Úsalo para darle a esos niños la vida que ella soñó. Enséñales que no hace falta mentir ni robar para ser felices. Me abrazó con fuerza. Preguntó dónde iba a dormir, si quería quedarme en su casa. Le dije que no, que tenía otros planes, que debía cumplir una promesa. Conduje hasta el cementerio Colinas del Roble. Hacía un día hermoso. El cielo azul dolía en los ojos. El barro del funeral había desaparecido. La hierba era verde, salpicada de flores silvestres. Se respiraba paz. Caminar hasta la tumba de Marta me llevó menos tiempo del que esperaba. La lápida ya estaba puesta. Marta Benítez, esposa y madre amada. Me quedé allí de pie, escuchando el viento entre los árboles. Pensé en la muchacha de ojos brillantes que había prometido quererme en la riqueza y en la pobreza. Cumplió. Me quiso tanto que sacrificó su paz. Me quiso tanto que alimentó a un parásito para que yo no perdiera la empresa. Saqué el cuaderno azul del bolsillo. El lomo estaba roto, las páginas dobladas. Pesaba más de lo que debería, como si sostuviera un bloque de plomo. Me arrodillé sobre la hierba. Saqué mi encendedor cipo. El metal estaba frío. Fuiste imprudente, Marta, susurré a la piedra. Tan increíblemente imprudente. Pensaste que me protegías, pero estabas alimentando a un monstruo. Tenías que haberme contado, lo habríamos enfrentado juntos, habría tirado el mundo abajo por ti. Hice girar la rueda. La llama bailó en el viento. Pero te quiero, dije, con la voz quebrada. Te quiero más de lo que puedo decir, y te perdono. Te perdono los secretos, te perdono las mentiras. Hiciste lo que creíste necesario. Eres una madre protegiendo a su cría, aunque la cría fuera un lobo. Acerqué el fuego a la esquina del cuaderno. El cartón ardió rápido. El azul se volvió negro. Las fechas se curvaron. Vi desaparecer 1984, 1990, 2010. Las cifras de 1000 en 1000. Los registros de 4 décadas de extorsión convertidos en ceniza gris que el viento se llevó. He limpiado el desastre, Marta, dije, mientras el último resto se deshacía. Saqué la basura. Diego no puede hacernos daño ya. No puede dañar a nadie. Puedes descansar. No te preocupes por la policía ni por los vecinos. Está hecho. Me limpié las rodillas. Me sentía ligero, como si la gravedad se hubiera aflojado. Descansa en paz, mi amor. Susurré. Nos vemos más adelante. Me volví sin mirar atrás. Allí solo quedaban una piedra y un recuerdo.
El resto de mi vida me esperaba en el estacionamiento. Junto a mi vieja camioneta había un monstruo hermoso, una autocaravana diésel de 12 metros, blanco, reluciente, con cromados. Cama king, cocina completa, un parabrisas inmenso envolviendo el frente como unas gafas de sol. Hacía 30 años que hablábamos de una casa rodante. Íbamos a ver el Gran Cañón, Yellowstone, meter los pies en el Pacífico. Siempre había algo que lo impedía. Facturas, obras, dramas de Diego. Ya no quedaba ningún impedimento. Pasé mi bolsa de viaje del camión a la autocaravana. Guardé mi caja de herramientas en el compartimento lateral. Puse una foto enmarcada de Marta en el tablero, junto al GPS. Subí a la butaca del conductor. Estaba alta, acolchada. Giré la llave. El motor arrancó con un rugido profundo que hizo vibrar todo. Sonó a libertad. Revisé espejos, indicadores, tanque lleno, agua llena, la nevera con comida decente. Tenía 80 años, no tenía casa, no tenía esposa. Tenía una hija a la que dejaba atrás y otro al que no quería volver a ver. Tenía 5 millones en el banco y un país entero delante. Quité el freno. El vehículo se puso en marcha, ansioso. Salí del cementerio y tomé la carretera. El asfalto se extendía como una cinta gris hacia el horizonte. Miré por el retrovisor. Ya no veía la casa vieja con sus rincones oscuros, ni el banco con su puerta trasera, ni al hijo que me traicionó. Solo el asfalto alejándose. Pulsé el acelerador. Por primera vez en 40 años, no estaba construyendo para otros, ni tapando errores ajenos, ni preocupado por nóminas, seguros o chantajes. Solo estaba manejando. Miré la foto en el tablero, Marta sonriente. «Nos vamos al mar, Marta», dije, como prometimos. Miré la carretera y por primera vez en mucho tiempo me sentí libre. La lección más valiosa que he aprendido a los 80 años no es cómo ganar dinero, sino el costo de encubrir. Mi esposa pasó 4 décadas protegiendo a nuestro hijo de las consecuencias, pero en realidad alimentó a un monstruo dentro de casa. El amor sin razón no salva a nadie, solo alarga la tragedia. La verdad, por dolorosa que sea, es siempre mejor que una mentira reconfortante. No dejes que la palabra familia te obligue a aceptar el abuso. A veces el acto de amor más valiente es dejar que quienes quieres se enfrenten a la ley y a su propia conciencia. Si el viaje de este viejo buscando justicia te ha tocado, dale like para que sepa que no estoy solo. Suscríbete al canal para acompañarme en las próximas rutas hacia la libertad. ¿Alguna vez descubriste un secreto devastador sobre alguien a quien querías?